Estamos transmitiendo desde nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me encuentro ahora en mi cubículo atendiendo de que hay una... Entonces, no me daba tiempo de desplazarme de un lugar a otro y de entrar a la universidad. Ustedes saben que es complicado después de las 5 de la tarde. Entonces, ahora y les pido que disculpen porque tuve unos momentos de atraso en el sentido de llegar a la hora establecida. Bien, vamos a dar inicio a la exposición del último tema. En este tema vamos a tener la participación de los notarios que han contribuido con nosotros en las actas notariales que vamos a desarrollar. Tenemos algunas actas notariales que hay que ponerles mucha atención y entonces vamos a ir viendo, tenemos 4 sesiones de las cuales vamos a aprovechar para ir haciendo la exposición de las actas notariales. Hoy vamos a hacer la introducción del acta notarial. Vamos a ver que es un instrumento público en virtud del cual el notario hace constar, palabra muy importante, hace constar, muy importante, el notario hace constar y da fe. Esos son términos muy importantes, que el notario hace constar y da fe de hechos o circunstancias que presencia o que le son referidas. Es decir, que el notario está presente en algunas circunstancias y de eso va a dar fe. Pero hay otros hechos o circunstancias en los cuales el notario no está presente, sino le son referidas, es decir, le son manifestadas, le son narradas o le son contadas por terceras personas. Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema del acta notarial. Este es nuestro último punto del que le pongan mucha atención a este tema, porque es tema servir no solamente para el complemento de esta jurisdicción voluntaria en notariado 3, van a tener que aplicarlo el tema de las actas notariales. Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que el notario conoce se realizan en actas notariales. Además de las actas notariales, el notario dicta resoluciones, no dicta autos, por favor, no dicta autos porque no es juez. Lo que dictamos son resoluciones. El fundamento jurídico está en la ley del timbre notarial y timbre forense, en el artículo 3, donde regula que las resoluciones notariales de trámite cubren 2 quetzales de timbre notarial y las resoluciones notariales de fondo cubren 10 quetzales de timbre. El notario no dicta autos. Equivocadamente muchos notarios manifiestan autodeclaratorio de herederos. No, el notario no es juez. El notario tiene facultad de conocer asuntos de son resoluciones, ¿sí? Bien, pero eso lo vamos a ir viendo con el desarrollo del tema. Vamos a ver el desarrollo de este tema, el acta notarial. Clasifican las actas. Creo que este es un tema muy importante, muy elemental, cómo se clasifican las actas. Nosotros sabemos que las actas son documentos, y vamos a encontrar que las actas se pueden clasificar de distinta naturaleza. Hay actas de carácter administrativo. Las entidades de la administración pública, los ministerios de Estado, las secretarías, las direcciones generales, dictan actas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, cuando tiene necesidad de un acta relacionada con las actividades de los docentes académicamente, hay actas de carácter administrativo. Todas las instituciones públicas tienen un libro para autorizar las actas que administrativas pueden ser de derecho público, es decir, de entidades de instituciones públicas, secretarías de Estado, ministerios de Estado, direcciones generales,
o un libro para sus actas de carácter administrativo. Entonces vamos a ver que las actas de carácter privado, instituciones privadas, las sociedades mercantiles, las asociaciones, las fundaciones, deben de llevar un libro de actas. En el artículo 163 del Código de Comercio se regula que las sociedades mercantiles, las asambleas generales, asambleas totalitarias, se deben de hacer constar en un libro de actas. Entonces el acta así es un documento que tiene aplicación en distintos ámbitos, en el derecho público, privado. Hay actas de carácter judicial también. Acordémonos que los jueces van a redactar, van a dictar autos, decretos y sentencias. Esas son resoluciones. Pero aquellas circunstancias que no pueden o que no constan en una resolución judicial se hacen constar en actas. La declaración de testigos se recibe a través de un acta. El acta de remate, que está regulada en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez lo hace constar en un acta de naturaleza judicial. En los reconocimientos judiciales, cuando el juez sale y va a practicar un reconocimiento judicial fuera del órgano jurisdiccional, lo hace constar también en acta judicial. Es decir, las actas son documentos de mucha importancia, de mucha trascendencia, y encontramos actas de distinta naturaleza. Ya vimos actas administrativas, pero clasifican en administrativas de derecho privado. Y entonces vamos a ver que cada una de ellas tiene su aplicación dependiendo de la naturaleza. Vamos a ver aquí qué realiza. Muy bien. Entonces vemos que esas actas de carácter administrativo pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser actas administrativas de derecho público, si es una entidad de derecho público, secretarías generales, secretarías de gobierno, ministerios de Estado, direcciones generales. Y actas administrativas de derecho privado si se tratan de asociaciones, de fundaciones, de sociedades civiles o de sociedades mercantiles también. Ahí tenemos en la presentación la clasificación. Luego tenemos las actas judiciales. En el Código de Trabajo ustedes van a encontrar una infinidad de actas que está facultado el juez para suscribir en las diligencias que él va a practicar. Igual de la misma manera en el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí tenemos algunos artículos en los que se cita las actas de carácter judicial que suscriben los jueces en las actuaciones que realizan. Y por último tenemos las actas notariales. Las dejamos de último porque quería yo hacer una introducción, una panorámica general de que el acta es un documento muy importante. Es un documento que se utiliza en distintos ámbitos jurídicos. Las actas notariales. Aquí es donde nos interesa a nosotros. ¿Qué es un acta notarial? Vamos a encontrar regulado en el Código de Notariado, en el artículo 60, y muchas veces uno se pregunta, dice, bueno, pero si las actas notariales están reguladas en 3 artículos en el Código de Notariado. Es cierto, pero eso hasta cierto punto es algo engañoso, porque las actas notariales no solamente están reguladas en 3 artículos. Joseph Emanuel está levantando la mano, le escucho. ¿Qué tal, licenciado? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, Joseph. Buenas tardes, bien, gracias. Espero que también esté bien. Sí, le escucho. Muy buenas tardes, licenciado. Sí, le escucho. Con la molestia. Buenas tardes. Sería tan amable de repetir lo de las actas administrativas. Es que hay un poco de interferencia en la señal y no se le pudo escuchar muy bien. De acuerdo, claro que sí.
les decía que las actas son documentos en sí, que tienen mucha trascendencia y mucha utilidad en el desarrollo cotidiano de las distintas actividades de las personas, de las sociedades, de las entidades. Las actas administrativas se clasifican de dos maneras: actas administrativas de derecho público y actas administrativas de derecho privado. Actas administrativas de derecho público, todas las instituciones del Estado, por ejemplo, hay actas, libro de actas de toma de posesión, libro de actas de llamadas de atención, libro de actas de desarrollo de las actividades que realiza el órgano supremo de cada entidad, ya sea el secretario general, el ministro o el viceministro. Esas son actas de carácter administrativo de derecho público, porque son instituciones de carácter público. Todas las instituciones del Estado tienen un libro de actas, ¿no? Y hay actas administrativas de derecho privado. Las actas administrativas de derecho privado son las que realizan las asociaciones. Por ejemplo, cuando se hace constar una asamblea de conformidad con el artículo 163 del Código de Comercio, les decía, debe de hacerse constar en el libro de actas. Las asociaciones, las sociedades, tanto civiles como mercantiles, tienen que contar con un libro de actas para hacer constar los acuerdos, ¿no? Los acuerdos de la asamblea. Esos acuerdos son producto de la asamblea general, la asamblea extraordinaria, asamblea especial o asamblea totalitaria. Eso se hace constar en un libro de actas. Esas son actas de carácter administrativo de derecho privado, porque son entidades privadas como asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, ¿no? Y luego tenemos las actas judiciales, que son las que suscriben los jueces en algunas diligencias que realizan, que no se hacen constar en resoluciones, en autos, en decretos ni en sentencias, sino, por ejemplo, la recepción de la declaración testimonial, la recepción de la declaración de parte, el reconocimiento judicial. Todo eso se hace constar en actas de carácter judicial. Y por último, no sé si con eso ahí más o menos aclaro la duda, la inquietud que había, quien pidió la palabra. Y por último tenemos las actas notariales, que están reguladas en el artículo 60 del Código de Notariado. Les voy a pedir favor a alguien que lea su artículo 60 del Código Notariado, pero no me vaya a incluir lo que dice papel sellado, por favor. Sí, ya les pedí favor que eso lo encerremos entre paréntesis, porque el papel sellado en la actualidad ya no lo utilizamos. Lo que utilizamos ahora es papel simple, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. ¿Alguien me hace favor de leer el artículo 60 del Código de Notariado, por favor? Artículo 60. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, tal vez el término levantar no es el término muy apropiado, porque si vamos al diccionario de la lengua española y buscamos levantar, es la acción y efecto de recoger algo, ¿no? Pero no es levantar, es autorizar. Acordémonos que el Código de Notariado es producto de la Revolución del 44, que se acaba de celebrar, la Revolución del 20 de octubre de 1944. Producto de esa revolución es que surge el Código de Notariado. Pero el término adecuado no es levantar, el término adecuado es autorizar actas en los hechos o circunstancias que le consten. ¿Qué es un hecho? Tenemos que partir, ¿qué es un hecho? Un hecho es algo que sucede sin la intervención de la voluntad, no del ser humano, no, porque el ser humano participa en hechos, pero no es su voluntad, ¿no? Entonces es un hecho va a ser aquella circunstancia que sucede sin la intervención de la voluntad del ser humano, ¿no? Hay hechos de la naturaleza, como pues oímos ahora esta tormenta Dana que está en España, que causó serios daños
Tuvimos hace poco también la otra tormenta que acaba de pasar por nuestro territorio, que causó daños en la parte norte del territorio. Y entonces vemos que son hechos de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué importancia jurídica tienen esos hechos? Por supuesto que tienen importancia jurídica. Desafortunada y lamentablemente, a consecuencia de esos hechos, fallecen las personas. Y cuando una persona fallece de esa manera, pues luego se preguntan, ¿y qué pasa con los bienes? Entonces ahí vienen ya los hechos, las circunstancias o las consecuencias jurídicas, pero esos son hechos de la naturaleza donde el ser humano no interviene, sino son circunstancias de la naturaleza, los terremotos, las inundaciones, los hechos de los hundimientos, los tsunamis, todos esos son hechos donde no interviene el ser humano, donde no interviene la voluntad del ser humano, son circunstancias de la naturaleza, el aluvión y todo esto, la usucapión que se da todo a producto de los aluviones y todo esto que está regulado en el Código Civil son hechos de la naturaleza. Hay otros hechos donde sí participa el ser humano, pero no con su voluntad, porque yo no creo que alguien tenga la voluntad, el deseo de tomar el vehículo, de ir a lesionar a algunas personas, aunque en actos terroristas sí se ha visto en el extranjero, que va a ir a lesionar a varias personas o va a ir a causar daños, a colisionar con otro vehículo, a colisionar con bienes muebles, postes, los inventados... los inmuebles, cuando va a colisionar, ahí va a causar daños, va a causar perjuicios. Entonces, esos son hechos, pero el ser humano no participa con su voluntad, participa como consecuencia de efectos de otras circunstancias que vamos a ver más adelante. Entonces, el notario autoriza actas notariales en los hechos o circunstancias que presencie, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Bien, entonces ya vimos los hechos, las circunstancias. ¿Qué es una circunstancia? Bueno, si vamos al diccionario de la lengua española, vamos a encontrar que una circunstancia es el acaecimiento de actos con la voluntad del ser humano. Ahí sí viene ya la voluntad del ser humano, ya es su deseo. Una circunstancia es una unión de hecho, una circunstancia es un matrimonio, una circunstancia es una sobrevivencia, una circunstancia puede ser una notoriedad, porque ahí sí ya interviene el ser humano con su voluntad. Entonces veamos esa diferencia. Hay hechos de la naturaleza donde no participa el ser humano, hay otros hechos donde sí participa el ser humano, pero no es con su voluntad. Vamos a ver más adelante. Y hay circunstancias que el notario puede hacer constar en actas notariales. Esas circunstancias, si vamos al diccionario de la lengua española, vamos a encontrar que esas circunstancias sí son provocados por la voluntad del ser humano. Entonces vamos a ver ahí esa clasificación de las actas. Vamos a seguir con la presentación. Esas actas notariales que nosotros conocemos, ya especificando, dedicándonos exclusivamente al acta notarial, vamos a encontrar que el acta notarial tiene una clasificación. ¿Se acuerdan de don Rolandino Pasagiero, que allá en el siglo XII, que funda la Escuela de Bolonia y que son los primeros estudiosos del derecho notarial, que hacen la estructura de la escritura pública, pero también hacen la escritura del acta notarial, porque es un instrumento público. Es un instrumento público. ¿Cómo podemos definir el acta notarial? El acta notarial es un instrumento público en el cual el notario hace constar, así con mayúsculas, hace constar y da fe, con mayúsculas también, da fe de hechos o circunstancias que presencia o que presencie o que le fueron referidos. No los vio, pero le fueron referidos. Ya vamos a poner ejemplo de un acta notarial de referencia, como se llama, y ustedes la van a ver ahí en la presentación, porque le son referidos, le son manifestados, le son contados o le son narrados, ¿sí?
Otro elemento importante es que el notario en el acta notarial narra el desarrollo de los hechos, ¿no? Esa narración es como cuando oímos la narración de un deporte, ¿no? Ahorita acaba de terminar la vuelta de ciclística y dicen pedalazo a pedalazo, kilómetro tal, y que esto va sucediendo, quién va adelante, quién se va fugando, quién va atrasado. Esa es una narración y así tiene que hacer el notario en el acta notarial. Tiene que ir narrando cronológicamente lo que va sucediendo, porque uno de los requisitos del acta notarial es que debemos de consignar la hora, ¿no? La hora en que iniciamos. A partir de la hora en que iniciamos, a partir de ese momento, el notario va a narrar por escrito qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces tenemos que la clasificación del acta notarial puede ser acta notarial de presencia, ¿no? Se le llama acta notarial de presencia aquellos instrumentos públicos que el notario autoriza que está presente al momento que se están desarrollando los hechos, ¿no? O las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el acta notarial de matrimonio es un acta notarial de presencia, porque el notario está presente. El notario está presente cuando las personas le requieren, le manifiestan el deseo de contraer matrimonio y le requieren los servicios profesionales. El notario está presente cuando los contrayentes bajo juramento van a declarar que no están unidos de hecho con tercera persona, que no tienen impedimento para contraer matrimonio y que no tienen parentesco entre sí que impida el matrimonio. Tres circunstancias muy elementales que están reguladas en el Código Civil, en el artículo 93 al 97. Y ahí vamos a encontrar entonces que el notario está presente cuando manifiestan su deseo de contraer matrimonio, cuando aceptan recíprocamente, se aceptan recíprocamente aceptándose en matrimonio. El notario está presente en el desarrollo de esa circunstancia. Ese es un acta notarial de presencia. Otra acta notarial de presencia también es el acta notarial de sorteo. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en la Lotería Santa Lucía, que realiza sus sorteos ordinarios y extraordinarios, y ustedes se dan cuenta que ahora la lotería ha salido a centros comerciales a realizar el sorteo de quién va a ser el beneficiado con el número ganador, pero está presente un notario. Está presente un notario. Y el notario va a narrar a qué hora inicia, quién es la persona que pasa, va a girar la tómbola, hay una persona que lo va narrando y el notario tiene que ir tomando nota porque la persona no le va a hablar despacio. No le podemos decir, disculpe, ¿qué dijo? Disculpe, puede repetir porque el locutor está narrando y me gustaría que ustedes fueran a presenciar un acta notarial de sorteo en esta Lotería Santa Lucía. No es anuncio, pero eso es lo que tenemos. Entonces, está un notario presente. Y el notario tiene que escribir, mejor si sabe taquigrafía, mejor si lo está grabando también, porque va a escribir tan rápido que el locutor va a ir diciendo los números y apenas se los muestra al notario, apenas una pasadita, así que el notario tiene que tener buena vista porque se lo pasa así. Esa es un acta notarial de presencia. El notario está presente al momento que se está llevando a cabo el sorteo para determinar quién va a ser o quién va a tener o cuál va a ser el número favorecido con ese sorteo. Otra acta notarial de presencia, la unión de hecho también. La unión de hecho también puede realizarse a través de acta notarial. La unión de hecho tiene una regulación muy especial porque la unión de hecho puede hacerse constar en escritura pública o puede hacerse constar en acta notarial, dependiendo de ciertas circunstancias que vamos a ver al momento que expongamos el tema del acta notarial de matrimonio. Todas estas actas las vamos a ir viendo despacio. Ya el notario Rudy Domingo, que ustedes ya lo conocen, está por acá conmigo porque estamos desde las instalaciones de nuestra querida facultad. Él va a exponer el acta notarial de notificación. Por ahí vi que ingresó la notaria Lorena Salazar también, que va a exponer el acta notarial de matrimonio, y el notario Juan Sebastián Loarca va a exponer el acta notarial de arresto domiciliario, porque él se ha dedicado a autorizar estas actas
notariales de arresto domiciliario, y nos va a servir porque son de los temas que están incluidos dentro del programa. Entonces, vemos ahí que las actas notariales de presencia es ese momento en que los hechos o las circunstancias se están desarrollando o están acaeciendo en presencia del notario. Luego vamos a encontrar el acta notarial de referencia. Bueno, otra acta notarial de presencia es la de sobrevivencia. La persona llega ante el notario y le manifiesta bajo juramento que es beneficiaria de un plan de prestaciones, puede ser del plan de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, puede ser del plan de prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, puede ser del plan de prestaciones del Magisterio Nacional, es decir, varias instituciones que solicitan el acta notarial de solicitan la sobrevivencia, porque no solo es notarial, ya vamos a ver cuando expongamos el acta notarial de sobrevivencia. Bajo juramento el notario está presente, la persona llega y le manifiesta bajo juramento que es beneficiario del plan de prestaciones, que para que le sigan acreditando a su cuenta la cantidad de dinero que tiene en concepto de pensión o de jubilación, pues necesita acreditar su sobrevivencia. Ese es un acta notarial de presencia también. También vamos a encontrar el acta notarial de referencia. Yo le refiero, usted me refiere, alguien refiere, es decir, alguien me cuenta. Alguien me cuenta qué pasó. Yo no lo vi como notario, no lo vi, pero alguien llega y me cuenta y me dice qué fue lo que sucedió. El típico ejemplo, 264 bis del Código Procesal Penal, el acta notarial de arresto domiciliario. El arresto domiciliario, ustedes saben que es una medida sustitutiva que beneficia a aquellas personas que la ley le permite a poder tener arresto domiciliario. Hay algunas circunstancias especiales que lo vamos a ver cuando se exponga el acta notarial de arresto domiciliario, pero esta es un acta notarial de referencia, porque el arresto domiciliario comúnmente o está regulado jurídicamente en el 264 bis del Código Procesal Penal para beneficiar a aquellas personas que se han visto involucradas en hechos de tránsito, o accidentes de tránsito, si ustedes lo quieren ver así, pero jurídicamente son hechos de tránsito. Cuando colisionan, chocan, decimos nosotros, pero es cuando colisionan o lesionan, atropellan a alguna persona, entonces es posible, si se cumplen los requisitos, pues es posible que se le otorgue el arresto domiciliario y el notario lo puede hacer constar. El notario se constituye en el lugar, pero ya pasó, el hecho ya pasó. Al notario lo llaman hasta que ya pasó el hecho. Y cuando llega el notario, pues, ¿cómo va a saber qué fue lo que sucedió? Pues su cliente le va a decir, pues fíjese que venía conduciendo y la otra persona se pasó el semáforo, no hizo el alto correspondiente, yo tenía luz verde y colisionamos. Eso el notario no lo ve. Pero el notario lo va a hacer constar en el acta notarial y por eso se llama de referencia. También se llama de manifestaciones. Porque le está manifestando la persona que está requiriendo sus servicios profesionales, le está manifestando lo que sucedió, lo que acaeció. Por eso es un acta notarial de referencia. Otra acta notarial de referencia, y ustedes las van a ver en jurisdicción voluntaria ya en el notariado 3 el próximo año. Solo les voy a pedir un segundo, por favor. Voy a hacer una pausa, por favor, para atender a cosas de aquí de la facultad. Disculpen, pero cuando estoy aquí en el cubículo, a veces vienen a buscar y atender las firmas de algunos expedientes. Y a eso les pedí favor que me esperaran que saliera de la clase. Bien, entonces, esa es una típica acta notarial de referencia. Y les decía, cuando ustedes estén en su notariado 3, ya en pocos meses, van a ver asuntos de jurisdicción voluntaria. Y dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria, hay expedientes regulados en el decreto 5477 del Congreso de la República, ley de la regulación de asuntos de jurisdicción voluntaria, y en el Código Procesal Civil
donde el notario tiene que recibir la declaración de testigos. Por ejemplo, reposición de partidas de nacimiento o acentos extemporáneos de nacimiento. También el notario puede conocer esos asuntos en jurisdicción voluntaria y va a necesitar escuchar la declaración de testigos. Por supuesto que los testigos se los va a proponer la persona interesada. Entonces va a tener que recibir la declaración de testigos, por ejemplo, en una asiento extemporáneo de partida de nacimiento. Nunca inscribieron el nacimiento de la persona y ahora necesita diligenciar su documento de identificación, necesita realizar trámites administrativos, por lo tanto necesita que su nacimiento esté inscrito en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. O una reposición. Hay algunos registros civiles que durante la época del conflicto armado fueron incendiados, los registros civiles, y entonces no hay partida de nacimiento, no pueden extender certificaciones y se pueden promover diligencias de reposición o de enmienda de partida de nacimiento. Ahí hay que recibir declaración de testigos. Esas actas notariales donde se recibe la declaración de los testigos son actas notariales de referencia, porque al notario no le consta, pero a ellos sí. Entonces, diga si es cierto que el señor fulano de tal nació en tal fecha, diga si es cierto que los progenitores del señor fulano de tal son A y B, diga si es cierto que nació en el municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Todas esas cosas que le va a manifestar el testigo se hacen constar en un acta notarial de referencia, porque el notario no lo ve. Luego tenemos el acta notarial de notificación. Esta lo vamos a ver detenidamente. Ya les expliqué que cada notario va a exponer el tema. Puede ser que sea presencial, puede ser que sea virtual, dependiendo cómo nos corresponda el desarrollo de la actividad, pero cada notario va a ir exponiendo el tema de estas actas. Bueno, del acta notarial de notificación, lo único que me voy a limitar a decir es que el notario es auxiliar del juez. El notario, de conformidad con el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario es auxiliar del juez. Y como auxiliar del juez puede realizar ciertas diligencias que les van a ser explicadas al momento que el notario Rudy Domingo exponga el tema del acta notarial de notificación. Y vamos a ver cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento, qué actos se pueden notificar o se deben notificar por notario, y además de la notificación, qué otras actuaciones puede realizar el notario como auxiliar del juez. Y por último tenemos el acta notarial de notoriedad. El acta notarial de notoriedad empieza a regularse en el artículo 5 del Código Civil, porque tenemos la identificación de persona. La identificación de persona procede cuando una persona constante y públicamente ha utilizado un nombre distinto, ha omitido uno de sus apellidos o ha consignado un nombre diferente. Ahí hay tres circunstancias en el Código Civil cuando procede la identificación de persona. Si vemos en el Código Civil, en el artículo 5, por favor, vamos a encontrar esas circunstancias. El que constante y públicamente use un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. Ahí tenemos una circunstancia: utilizar un nombre propio o apellido distinto. O use incompleto su nombre, ahí está la otra circunstancia, usar incompleto el nombre, u omita uno de sus apellidos. Ahí están las tres circunstancias, ¿no? Ahí subrayamos y le consignamos un 1, un 2, un 3 y lo subrayamos. Y si ustedes no quieren marcarle el 1, 2 y 3, pueden subrayar con distinto color esos tres elementos. ¿Cuándo procede la identificación de persona? Bueno, procede cuando una persona en forma pública y constante utilice un nombre distinto, use un nombre propio o apellido diferente, o que omita alguno de sus apellidos. Ahí está en el artículo 5. Eso es cuando la persona llega ante el notario y le manifiesta: yo he usado un nombre distinto, yo he omitido uno de mis apellidos,
le va a manifestar la persona al notario, y el notario va a hacer constar eso bajo juramento en escritura pública, ¿sí? En escritura pública. Pero ¿qué pasa cuando la persona no llega? ¿Sí? Cuando la persona no llega porque no está en el país, porque no quiere llegar, pero a mí me interesa que se haga constar que esa persona usa un nombre diferente, que omitió uno de sus apellidos. Me interesa que se haga constar, pero la persona no quiere llegar. Ahí procede. Y en último extremo, cuando la persona ha fallecido. Cuando la persona ya ha fallecido, pues ya no procede la identificación de persona. En esos tres casos, cuando la persona está fuera del territorio nacional, no sabemos su paradero, no decimos que está ausente, porque para eso es otro tema diferente, pero no sabemos su paradero, no sabemos dónde está. ¿Sí? O cuando la persona no quiere ir voluntariamente, no quiere ir. Acordémonos que en el derecho notarial el elemento del consentimiento es fundamental. Y si no quiere dar el consentimiento, ¿por qué no va a firmar? ¿Sí? O la otra circunstancia es cuando ha fallecido. Ya la persona falleció. Esto sucede mucho en los procesos sucesorios, ¿sí? Ya sea testamentario o intestado. Porque cuando la persona fallece, los parientes, pues con las congojas del caso, y le preguntan en la funeraria o le preguntan en el registro civil cómo se llamaba a la persona que falleció, muchas veces no dicen el nombre completo, ¿sí? Por las circunstancias en que se encuentra, dolido y con mucha consternación, no dice el nombre completo o no dice el nombre correcto, ¿sí? Y entonces en la certificación de defunción va a aparecer consignado un nombre distinto, un nombre incompleto, un nombre diferente. Y cuando se inicia el proceso sucesorio, el notario se da cuenta, mire, pero aquí le falta un apellido, mire, pero aquí le falta un nombre. ¿Sí? Pero como ya falleció, hay que promover la identificación de tercero. Aquí en el artículo 5 lo regula, en el segundo párrafo. También podrá hacerse por cualquier persona que tenga interés en la identificación, conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué procedimiento? Pues el que regula el artículo 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar regulado el procedimiento para la identificación de tercero. Acordémonos que primero se llama identificación de persona. Cuando la persona llega ante el notario y bajo juramento le manifiesta que usó un nombre incompleto, omitió uno de sus apellidos. Pero cuando no llega la persona, llega un tercero, entonces aplicamos el procedimiento del artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar regulado cuál es el procedimiento. Identificación de persona. Artículo 440. Cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto, u omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante notario, conforme lo establecido en el Código Civil. Ahí pueden apuntar ustedes, ver artículo 5 del Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentará al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. Eso es identificación de persona. Pero leamos el segundo párrafo. La identificación de un tercero se podrá pedir ante juez de primera instancia o un notario, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Ante un notario. La solicitud se mandará publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante podrá aportar la documentación que tuviere
y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate. Bueno, eso les voy a leer por el momento porque esto lo vamos a explicar detenidamente, cuál es el procedimiento, cómo se dicta la resolución, cómo se inscribe. Pero lo que sí quiero que tengamos presente en esta sesión es cómo se clasifican las actas notariales conforme la clasificación tradicional. Esta clasificación tradicional surge en Europa, en el viejo continente que le llaman, y a raíz de don Rolandino Pasagiero. Actas notariales de presencia, de referencia, de requerimiento, de notificación y de notoriedad. Me faltó referirme a algo del requerimiento, pero lo vamos a tratar en el momento, porque este es un tema que nos ha causado, con base al artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos ha causado un poquito de confusión al momento de autorizar las actas notariales de requerimiento. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones para concluir la sesión de hoy. Les escucho si tienen dudas, comentarios, preguntas, observaciones. Cuando califico me digo, no quedó claro el tema. No leyeron la ley. Eso digo yo cuando califico los exámenes. Sí, ahí es, licenciado Rudy, sí, así es. Al momento digo, pues, ¿por qué no? Mire, en el examen todos querían preguntar, pero aquí no preguntan. Y así me dice el licenciado Rudy. Y la licenciada Salazar me dice, mire, pero todos quieren preguntar. Sí, Leo, pero en la clase no. No, yo no regalo puntos. No hay puntos. Una extensión de TACTIC. Sí, siempre hemos tenido la presencia de alguien de TACTIC. No sé quién, no tengo el privilegio, el gusto de saber quién es el que se comunica, pero desde el año pasado se ha estado conectando con nosotros desde TACTIC y me aparece ahí el mensaje. Bienvenido, me alegra. Espero que les sean de utilidad las reflexiones que hacemos desde esta aula virtual. Bien, si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay observaciones. No hay. Bueno, ya están abandonando la reunión. Ana Yolanda ya se retiró. Bueno, que tengan buena tarde. Nos vemos virtualmente el día viernes. Esperemos que puntualmente. Buena tarde. Feliz tarde, licenciado.